Canarias es una tierra de oficios artesanales, de personas humildes que ejercen trabajos imprescindibles para el buen funcionamiento de la sociedad. Sobre sus espaldas, este archipiélago se ha construido, levantado y evolucionado a lo largo de los siglos. No solo los paisajes rurales, sino también los urbanos se han configurado en torno a estos oficios que marcaron el ritmo de vida de pueblos y ciudades, trazando calles, plazas y lugares de encuentro. Todos sabemos de quiénes hablamos: tejedoras, canteros, roseteras, zapateros, las personas que se encargaban de alimentarnos, de vestirnos y también de dar forma a nuestro entorno. Son oficios en los que había que trabajar duro y que dejaban una huella indeleble en los callos de las manos y las arrugas de los rostros, pero que al mismo tiempo cimentaron una huella duradera en nuestras ciudades. Calles, barrios y hasta el nombre de ciertos lugares recuerdan la importancia de estos oficios. El suyo era un trabajo fundamental, necesario, que salió adelante con grandes esfuerzos, enfrentándose no solo a las adversidades, sino al cruel paso del tiempo. Porque el progreso, siempre positivo, a veces funciona como una fuerza inmisericorde que se lleva por delante la memoria, que no entiende de sentimientos ni nostalgias. Los barrios que hoy transitamos están llenos de vestigios de antiguos oficios, pero estos han cambiado. Muchos incluso están al borde de la extinción. Pero aún pervive un resquicio de memoria, un hilo del que tirar para acceder a un cofre repleto de historias de otra época. Uno al que queremos acceder, conocer y proteger. Porque la historia de estos oficios es la historia de nuestro pueblo. Es el nexo que conecta pasado y futuro y que nos permite recordar y poner en valor todas aquellas actividades que nos hacen ser quienes somos y vivir en los lugares en que habitamos. Les animo a que me acompañen en este viaje, a que conozcan de primera mano el oficio de la tierra. Esto se hace con la hoja de palmito, se van haciendo todas esas figuritas que parecen pirámides y luego se van ensamblando y se hacen distintos tipos de cestería, de este tipo de cestos, baúles, de infinidad, depende cómo se vayan ensamblando luego la pieza, pues se van a hacer figuras como muy bonitas. Esto es una artesanía que intentamos rescatar, que apenas ya quedan ya artesanos que la hagan, pero lo que pretendemos es transmitir todos estos valores culturales para que se puedan mantener. Este es Julián, artesano, investigador y autor de una monografía dedicada a las técnicas en la confección de la artesanía de fibras vegetales y animales, o lo que es lo mismo, la cestería de junco. Un oficio antiguo, con mucha tradición en islas como Fuerteventura o Lanzarote, donde nos encontramos que surgió por la intensa actividad agrícola, principalmente del cereal, que requería enseres de labranza y de almacenaje. En paralelo, los hogares se convirtieron en el hábitat clave para la adaptabilidad de los útiles, multiplicando sus usos y permitiendo su permanencia más allá de la economía agraria. Balayos, taños, raposas, cribos, zarandas, jasneros, cestas, piezas que servían como baúles de viaje o para ropa, cestos de costura o bandejas, entre otros muchos usos cotidianos. La paulatina desaparición del oficio agrario ha traído como consecuencia que la cestería de junco también se enfrente al peligro de la extinción. Pero mientras exista gente como Julián, custodio de este ancestral oficio, aún podemos conservar un rayo de esperanza. Bueno, como parte de la cultura campesina, la artesanía es el ADN también de toda la gente del campo. Entonces, por mi interés cultural, por ir viendo todo lo que es la cultura, pues tuve la oportunidad de estar con Eulogio Concesión en Arías durante varios meses para recuperar de alguna manera o para ver cómo era la artesanía de Pírgano. Y luego accedí con María Dorta pues a conocer cómo era la artesanía en espiral, porque sabía de artesanos de aquí de Tía
que eran muy buenos en el tema, sobre todo en los balayeros de aquí de Tía, y me interesaba saber cómo era toda esa cultura artesanal. A partir de ese momento pues he estado investigando detalles de tipos de cocido, tipos de técnicas, todo lo que he ido descubriendo que se está usando como un valor cultural del mundo de la artesanía. Entonces, de alguna manera, esa parte de todo lo que les cuento, pues se ha hecho una publicación de técnicas artesanales, sobre todo en relación a los tipos de cocido de las zarandas y cribos y demás, y la artesanía en espiral, pues todos los tipos de cocidos, técnicas de los tipos de ribeteados que hay, todo lo que he podido ir descubriendo, pues plasmarlo de alguna manera en un documento para que no se mantengan y no se pierdan. Yo creo que en toda la isla, es decir, toda la gente del campo e incluso de la ciudad, porque Arrecife era un campo también, necesitaban piezas de artesanía. Es decir, el artesano era quien abastecía de alguna manera pues del balayo, del costurero, de la pieza, el taño donde poner los granos o la fruta pasada, pues todo eso eran piezas que tenían que hacer los artesanos. La pieza más de uso que ha habido aquí en Lanzarote, porque es el balayo, que es una pieza muy abierta, es la pieza más parecida a lo que son las bandejas morunas, una pieza muy abierta, y es la pieza que más uso ha tenido en Lanzarote. Luego después está la balaya, que es una pieza enorme, que pues, ha tenido también distintos usos, desde para poner el grano cuando estás en la era, o cuando estás haciendo el pan, sacando el pan del horno, pues lo pones ahí hasta que se enfríe para luego hacer el reparto. Pues siempre se trabaja lo que es la paja, todo tipo de paja, pero sobre todo la gente trabaja la paja de centeno, que es lo fundamental, la avena silvestre, con quien estamos trabajando ahora, pero todo lo que es la paja, trigo, cebada, toda la paja es válida y otras más que hay por ahí en el entorno, si llueve, claro, pues son susceptibles de usar. Lo que cogemos normalmente nosotros es la flor del junco con que trabajamos, pero también si se va a trabajar con la hoja, si la gente del norte todavía trabaja con la hoja de junco, pues cortan simplemente la hoja, la dejan secar durante un mes al sol. Es fundamental que la luz solar, porque es la que le va a dar calidad y fortaleza a las piezas. Hay que evitar que se moje, que la humedad o que el sereno, por eso todos los días por la mañana se saca, se pone al sol, en la tardecita antes de que la noche se introduce para adentro hasta que esté totalmente seco, y una vez que seco pues se guarda. Hay una necesidad de evitar el tema del mundo de los plásticos y sin duda la artesanía es una alternativa para ir minimizando todo el daño que pueden estar haciendo todos los plásticos. Lo que no es de recibo es que en un restaurante o en una reserva de la biosfera, como vivimos en Lanzarote, te sirvan el pan y te pongan los cuchillos en la mesa en una pieza de plástico, porque el compromiso debe ser en un tipo de artesanía natural y de fibras naturales como las tenemos en Lanzarote, que no hay que inventarse nada, están. La gente puede tener un balayito para poner las papas, para poner las frutas, es decir, puedes usar todo ese tipo de piezas de artesanía, fibras vegetales sin ningún problema. Los lunes por la tarde pues viene un grupito de gente que quieren aprender y entonces pues nos sentamos aquí y tenemos 2 horas para que la gente quiera hacer pues las piezas que quiera, pues viene por aquí, nos sentamos y tengo toda la tarde para transmitir cómo se van haciendo las piezas y la gente pues hace sus piezas y demás. Evidentemente yo no hago piezas para vender, sino
más bien es el trabajo de seguir investigando y transmitiendo todos estos valores artesanales para que no se pierdan, que es en sí mi compromiso por la artesanía. Ahora mismo tenemos pues gente mayor ya jubilada, gente más joven, incluso están viniendo 2 chinijos que los trae el abuelo para que aprendan y bueno, pues se sientan y le transmitimos de alguna manera todos estos valores y ellos pues están entretenidos y pues se lo han planteado y bueno, pues vamos a dedicarle a la semana pues 2 horitas con esto y lo están haciendo y bien. La feria puede ser un momento en el que se transmita la forma de trabajar y que la gente también que compra una pieza vea el trabajo que cuesta y cómo se hace, ¿no? Esa transmisión es bastante importante, que la gente vea que una pieza, mira, veo al artesano cómo lo está haciendo y lo que cuesta. Pero no solo las ferias de artesanía, hay que dar más opciones y más posibilidades para que estos valores se puedan seguir transmitiendo. Yo me pongo a hacer una roseta y cuando la termino digo, jolín, qué bonita me quedó, pues voy a hacer otra. Y eso me incentiva, me satisface, me orgullece de tener mis antepasados, que no se me pierda esto. Y no sé, yo lo hago y le digo, jolín, le hago una diadema a mi niña o algo y digo, ay, qué bonita, voy a hacer otra y así. Pero es algo que mis antepasados vienen haciéndolo y no me gustaría que esto se perdiera, sino que siguiera. Fidelina es una de las pocas mujeres que aún conoce, ama y cuida el arte de la elaboración de rosetas, tipo de encaje de aguja para el que se utiliza una almohadilla denominada pique, de forma redonda o cuadrada, forrada de tela en los costados y parte inferior, pero con una superficie sólida para trabajar. Hoy día se hace necesario ofrecer esta explicación, pero hubo un tiempo en el que todo el mundo conocía y valoraba las rosetas. Desde sus orígenes, su confección fue tarea de mujeres, normalmente amas de casa de zonas rurales. Sin embargo, la comercialización a finales del siglo XIX llevó a que se comenzara a producir a gran escala, empleando mano de obra asalariada para la manufactura del encaje. Pero como sucede con muchos oficios de esta tierra, con el tiempo fue cayendo de nuevo en desuso hasta prácticamente desaparecer. Y así, un arte que estuvo presente en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, a día de hoy, solo sobrevive de manera residual en la isla Conejera y en ciertas zonas de Tenerife, como Arona, donde Fidelina lucha por mantener esta hermosa tradición. Yo empecé con el tema de las rosetas porque vi a la gente que se reunía y con los piques y a mí me entusiasmaba eso. Entonces yo era pequeñita y mi madre me hizo un pique chiquitito y empecé al principio pues no era sino meter y sacar la aguja, pero que fui dándole forma y me fueron enseñando a hacerlo, a urdirla primero, después a hacer los primeros surcidos, los nudos y me fue gustando. Y cada vez fui avanzando más hasta que ya era una obligación que me decía mi madre. Si no haces tantas rosas, pues no sale. Y nada, pues empecé ahí y me gustó y me encantan las rosas. Y empecé también, después empecé a ver a mi madre decirle cómo eran los puntos, cómo eran las diferentes formas de hacerla. Y cómo se hacían los piques, los tamaños que había. Y se reunían ellas y después empezaron a reunir yo con mis amigas. Lo tengo como hobby, no lo tengo como una afición, sino una afición de trabajo, así, para enseñar a la gente, pero no lo tengo para vender, sino para promocionarlo y que la gente le guste y vea lo que se hace desde antaño, que eran las personas mayores quien lo hacía, que no se pierda la tradición que tenemos, cómo eran las personas, cómo se ganaban su dinero, que la gente hacía sus labores y después se ponían a hacer rosetas para llevar otro dinero a casa. Venía una señora, nos traían los hilos y las madres pues hacían las rosas, que en un pique se pueden hacer 3 rosas de una vez, poniendo unos moldes. Y nada, y después la señora venía a recogerlas, que en cada sitio se ponían 12 rosas, que es una docena, que de diferentes tamaños, pero siempre eran 12, hacían sus moñitos muy bonitos, y la señora venía y según las que tuvieras te contaba
y después te daba tu dinero, y después ella se la llevaba a otra señora que se las uniera, le decía, pues 4 paños cuadrados, redondos, ovalados, o las ponían también en tela de lino, hacían tapetes, hacían manteles redondos, cuadrados, de todos los modelos. Y claro, eso se vendía un montón en los extranjeros, eso antes era un auge en las Américas, los cristianos, se vendía muchísimo. Los materiales que se usaban antes pues era de un retal que te sobraba de un traje, de una falda, de un pantalón del marido que se les rompían, pues eso, bueno, los guardaban y ya lo tenían, sabían que tenía que hacer un pique. Pues ¿qué era? El relleno del pique sería, antes cuando trillaban en las eras, cuando ya lo limpiaban, el polvillo que se juntaba en los rincones, lo recogían y eso era, vamos, oro molido. Y hacían los piques y luego con un cartón, con piel, antes hacían de los zurrones de los baifos, cuando los curtían, pues lo hacían con eso, porque antes no había lo que hay hoy en día, los materiales que hay hoy en día. Este sería un modelo redondo y esto sería un modelo cuadrado. Entonces tú tienes que manejarlo en la mano, que no te vaya pesando mucho, porque esto tienes que tenerlo horas según el trabajo que tú estés haciendo. Y nada, estos son el material que tenemos para hacer las rosetas. Un pique, una aguja, un dedal y el hilo. Vivir de la roseta antes, pues sí se podía vivir porque la gente no salía, no había cines, no había nada. Entonces la gente se reunía por las tardes, cuando terminaban su faena, y venían las vecinas y se ponían a hacer rosetas, hacían el café y empezaban a hablar de sus cosas, de lo que habían visto, y después las llevaban a vender y se vendían. Pero ahora, ¿qué pasa? Que al subir la economía, la artesanía se ha desfasado totalmente. Entonces tú le pides 20 euros por una rosa, un pañito pequeño y te dicen, uy, eso vale mucho, pero no están viendo que esos son hilos, un trabajo costoso, son puntadas. Siempre han dicho, no des puntadas sin hilo, pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no valora lo que va. Al final, son trabajos muy bonitos y al que le gusta, vamos, es súper agradecido. Lo que no te lo valoran, es lo que hay. Y si no ponemos un poquito de empeño y lo levantamos, alguien que tenga ganas, yo creo que se va a terminar, por lo menos lo que es los pañitos y como decían ellos, los manteles que se usaban para las mesas. Eso llegabas a una casa y veías un mantel de roseta, o se reunían y hacían un mantel para una iglesia. Para el altar de la iglesia se reunían todas y a lo mejor hacían, pues qué te digo yo, 20 o 30 docenas de rosas y hacían el altar, que eso es en blanco, eso es divino para un altar de una iglesia, o para el manto de una virgen, que hicieron en Arona también para la virgen. Pero para hoy en día ganar dinero con esto, lo veo muy, muy, muy mal. Esto ya veo que hacen cursos, pero veo personas mayores, no veo juventud. En los cursos que yo veo, más bien en las asociaciones y eso, veo gente ya mayor, que están en sus casas con sus nietos, pero me gustaría que se hicieran en los colegios o en un patronato de cultura que cogiera a las personas que les gustara y le enseñara a ver cómo eran, cómo se hacen los piques, de qué van hechos por dentro, por los alfileres, las agujas, el hilo, cómo sus abuelos o abuelas lo hacían. Y no lo sé, no sé si se está perdiendo todo esto. Y me gustaría que alguien lo cogiera y lo levantara, no solamente a las personas mayores, sino a la juventud. Y que fuera una asignatura más en los niños, porque yo en el colegio aprendí a coser, aprendí a hacer estas cosas, manualidades, pero no solo manualidades de pintura y de plastilina, que nosotros tenemos aquí una cultura muy bonita, no sé la roseta solo, hay más, cesterías, zapaterías, de todo, pero se está perdiendo todo lo canario nuestro. Y es una cosa muy bonita y lo ves ahora y lo ponen en unos arcillos y dices, ¡ay, qué bonito! Y no te interesaría aprenderlo. Y una persona joven, no estar en la calle con los móviles, pues incentivar a los jóvenes a que vayan y que lo vean un día. Y a lo mejor esos niños pues
les gusta tener esa cosa en la mano y esa aguja y ese hilo y hacer los nudos y sacar esas cosas adelante. Empezaría por ahí, por la juventud, incentivarla, ponerla en colegios, en extraescolares y ayudar a esta gente que viene de atrás, mayor, para que enseñen a esa juventud y que no se quedara esto en el olvido, sino que saliera hacia adelante. Yo tenía gallos que me cabía piedras debajo. Esta mano que ustedes ven aquí, todos los labrantes, no yo solo. Maestro Bernardino Falcón, maestro Tomás Lorenzo, maestro Bruno, maestro Lifonso, las manos de ellos eran como camellos, como las patas de los camellos por abajo. Ese hombre le daba un cayetón a cualquiera y Dios libre. Y yo le cogía la cara a Malala que cuando era joven, cuando era de la cantera, y yo tenía esto rajado. Es que están los cabos gastados de tener una mano. Es que la mano se comía la madera, y la madera eran callos. Nosotros no podíamos trabajar. Y las piernas por abajo. Yo caminaba nosotros caminábamos en la cantera con unos callos terribles. Antonio sabe lo que se sufre siendo labrante o cantero, pero también conoce las bondades y gratificaciones del trabajo que durante muchos años desempeñó y que aún recuerda como si no hubiera pasado el tiempo. Hablamos de un oficio que siempre fue un auténtico arte, ya que exigía una enorme destreza y precisión durante el proceso de extracción, corte y tallado de los bloques de piedra. Entre los numerosos trabajos que desempeñaban los canteros, cabe destacar la construcción y restauración de los elementos de edificios y monumentos públicos, civiles, eclesiásticos y militares. Cantos, sillares, estadelas, losas, basamentos, cornisas, adoquines, dinteles, jambas, florones, capiteles, pilastras, hornasinas. Hoy en día es una práctica en desuso, pero hubo un tiempo en el que la profesión de labrante era muy demandada en numerosos municipios del archipiélago canario, donde proliferaban las canteras, como es el caso de Arucas, en Gran Canaria, donde Antonio ejerció con pasión esta labor, continuando una tradición heredada de su padre y de su abuelo. Cuando más cantera había era en el año 50. Creo que eso fue camiones cargados para Las Palmas de 2 sitios. Porque Juan Medina después compraba, un camión salía diario de Aruca para Las Palmas, 1 o 2, uno de Capero Díaz, otro de Juan Medina, otro, eso porque éramos muchos labrantes. En esa época se hacían todas las claves, los de las puertas, los frontes de las piedras, las cornisas, todos los huecos, la clave, o sea, que eso era mucho, los encargados nos daban aviso a rayar para nosotros hacer, eran muchos. El ser labrante es que los de las tierras ganaban poco dinero, y los labrantes siempre ganábamos más que pero había que trabajar más. Con 12 años me metí en la cantera, bien, y la cantera, pues, como mi hermano Juan ya estaba en la cantera, que era más viejo que yo, y mi hermano Pepe también estaba en la cantera ya, me pasaba 2 años, pues yo me fui, primero cargamos cestas para limpiar los riscos, los que éramos así, los muchachillos nuevos, y después empezamos con estadales, se hacían muchos estadales, y todas las canteras estadales, porque todas Las Palmas estaban hechas de estadales de eso, eran todos para Las Palmas, y para Arucas también se hizo mucho, pero como en Arucas estaban hechos ya de los labrantes viejos, pues como Las Palmas fue creciendo, que había pocas calles, pues todas las piedras eran para Las Palmas. Y de ahí pasamos a hacer losas, las losas que también se ponían en la acera de 25 por 25, y después ya, ahí empezó todo el rollo y tal. Y se va aprendiendo uno mismo. Había algún maestro que yo me fijaba por lo menos, porque me ha gustado mucho la piedra, parece que nací con ella. Si me la podía comer, me la hubiera comido, porque es que parece que el polvo de la piedra le da salud a uno. El que saca risco se llama un cauguero. Después, el que entalla la piedra, cuando le saca el risco, que se sacan con unas cuñas y tal, va a un repartidor. El repartidor las corta y del repartidor va a un tallador. El tallador es el que las
las pica, las prepara y después pasaba a las manos nuestras. Las cornisas, los estadales, las losas, todo. Y eso lo llevamos al hombro, o lo sacamos en parihuela, teníamos los labrantes ya teníamos los picaderos, como eso era en un hoyo que estaba, los picaderos los teníamos en lo alto, al lado de la carretera, de Bañadero, ahí estaban todos los picaderos. Es que nosotros éramos de todo, el que es labrante es de todo, porque tiene escuadro, puede ser carpintero, puede ser... Todos los labrantes fueron al yeso. El 20% o el 40% de los labrantes se fueron todos al yeso, porque sabían hacer morduras, era gente que estaban preparada, trabajando con el escoplo, saltaba, no, le decíamos fuego, porque el escoplo se iba arranchando arriba de la maceta, que era, y saltaban, fuego era del pisquito del escoplo, que es de hierro, sale algún fuego, y el fuego también era de la piedra, porque son pisquitos finitos, se quedan los ojos. Después se quedaban trabados en los ojos, y los otros con un cincel después lo sacábamos. Que era una cosa, pero usted veía siempre un tío en pie, y sáqueme esto, y sacaban las piedras. Te pagaban según hacías. El metro estadal era a X, a 6 pesetas. Pues si hacía 1 metro te daban 6 pesetas, si hacías 2 metros te daban 12. La cantería eran losas de 25 por 25, bien, y pues habían losas de... Y se fue, eso es, el trabajo labrante es gustarle la piedra, y después tener mucha voluntad y hacerle falta el dinero, porque según te hacía falta, tenías tú que trabajar, porque estábamos de ajuste siempre. Horario no teníamos. Los que trabajamos en la cantera no teníamos horario. Yo pegaba a las 6 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche, mientras ya la luz. Lo que trabajamos siempre de ajuste. Yo salía a la tarde de mi jornada y por la tarde hasta que sea la noche iba a hacer estadales. Como Aurelio Viera, Juan Viera, en fin, montañas de cosas. Yo me exigía mucho, porque cuando uno sabe hacer una cosa, no está como él la quiere. Siempre le falta algo, porque los que la miran dicen, ya eso está bueno, pero los que hacemos las cosas nunca estamos conformes. A don Pedro del Castillo, una iglesia se la retoqué toda, le hice el altar, la piedra de agua bendita, todo lo que está dentro en aquella iglesia, le hice un hueco para entrar con su nombre y apellido, Pedro del Castillo. Cogí un lagar en Santa Lucía, que era del padre, un lagar grande, que el palo tenía 12 metros de largo, de 40 por 40, que era para pisar la uva. Lo desarmé en la plaza de Ana Luisa en Tafira. Las piedras las apunté todas del lagar, el cuarto que tenía para eso, el depósito, se lo coloqué en el jardín en el Bocaná, que aquello lo creó don Pedro de la Tía, en aquello se lo puse completo. Eso fue un trabajo que lo tengo todo escrito y anotado aquí en mi casa, piedra por piedra. Lo más bonito que ha hecho ha sido un joyero que le hice a mi hija Maco, un portretato a mi hija Maco, un joyero a mi hija Belén, unos cuchillos y una foto que está mi mujer, se lo hice a Belén, de una piedra de 3 centímetros, de 38 por 38, está mi mujer con la isla Gran Canaria, hay 4 delfines en las esquinas, que como coño hice yo los delfines esos en las esquinas. Es que eso quizás, pero está hecho. La Palma siempre se ha caracterizado por mezclar tabaco, tanto el de La Palma junto con el de otras procedencias. Por excelencia siempre se ha trabajado con el tabaco de Indonesia, se trabajó mucho con tabaco brasilero y de República Dominicana. Hoy en día también se trabaja con tabaco de Ecuador, inclusive de Estados Unidos de América también. Canarias siempre ha tenido una vinculación muy estrecha con el mundo de los puros, que se remonta a la época en la que miles de isleños emigraron al continente americano en busca de un futuro mejor. Pero si hay una isla en la que la elaboración de puros tuvo una especial importancia, esa fue La Palma.
Aprovechando la sabiduría recolectada por los viajeros que regresaban de Cuba, a lo largo del siglo XIX, el paisaje de la isla comenzó a poblarse de semilleros y plantas de tabaco. Su producción se concentraba en los municipios de Breña Alta, Breña Baja, Santa Cruz de la Palma, Maso, El Paso y los Llanos de Aridane. Lugares que reunían todas las condiciones necesarias al gozar de un clima privilegiado durante los 365 días del año. Si bien este cultivo tradicional y su elaboración artesanal aún perdura en La Palma y forma parte de su paisaje e historia viva, a nadie se le escapa que su importancia ha disminuido con respecto a lo que tenía décadas atrás. Pero sigue siendo un oficio vivo, con futuro, como nos cuenta el maestro tabaquero Armando Lezman. La historia del tabaco en La Palma empieza ya cuando comienza con ese intercambio cultural que hubo cuando la migración hacia América, específicamente hacia Cuba, y ahí es cuando empiezan a traer el oficio. Importante resaltar la importancia que tuvo, o la relevancia que tuvo el canario en el desarrollo del mundo del tabaco, del puro. ¿Okay? Esto lo digo porque es el canario el que de manera sistemática organiza los campos y era el que sabía cómo cultivar, era el que tenía el conocimiento. Ellos empiezan a venir los indianos, los que conocemos como los indianos, empiezan a regresar a su tierra y traían su oficio. Y parte de su oficio, ellos se podían dedicar a unas cosas, pero nunca olvidaron esa parte del tabaco. En el trabajo del tabaco siempre estuvo involucrado prácticamente la familia. Y si no estaba la familia, estaba el vecino. Y entonces siempre se cambiaba. Entonces había la manera que el vecino tenía en parte del proceso un tipo de hoja, el vecino tenía otra y siempre había esa colaboración. Y siempre estuvo involucrado, eso sí, en el campo sembraba todo el mundo. El mayor auge para la siembra del tabaco y sobre todo para la producción del tabaco en La Palma, estamos hablando del siglo pasado, inclusive mediados de los 1900, 1970, había un auge y movimiento bastante interesante, no solo en La Palma, sino a nivel de Canarias también. Sí llegaron a haber más de 300 marcas aquí en La Palma. El oficio del tabaco por lo general siempre es o de tradición familiar o de gente muy apasionada. En mi caso es una mezcla, es parte de tradición familiar por mi esposa y yo porque soy un aficionado. Yo estoy en el mundo del tabaco prácticamente desde los 14 años, donde empecé a conocer el mundo del habano, del puro cubano. Luego, cuando conozco a mi esposa, me doy cuenta que ella también tiene esa parte de tradición. Tanto mi suegro, Manuel Herrera, como su padre, el abuelo de mi esposa, llamado Manuel Herrera también, fueron trabajadores del tabaco. Aquí en La Palma yo empiezo ya a adentrarme un poco más a lo que es el puro de La Palma y conozco a los fundadores de lo que es la marca de Puros Cruz. Ellos en el interín de que estaban empezando, esta fábrica empezó en el 2015, deciden hacer el traspaso, se me da la oportunidad y es cuando entro yo en Puros Cruz, en el año 2019. Yo tenía el conocimiento tal cual de todo lo que es el proceso del puro
Y aquí con puros crus es cuando ya yo empiezo a la perfección, sobre todo en la parte de la producción de puro. Para la elaboración del puro se empieza, como decimos, en el semillero, ¿verdad? Se empieza a sembrar la semilla, que aquí en La Palma empezamos en enero, ¿ok? Finales de diciembre, enero. Ya para la época de abril, finales de abril, mayo, ya la postura tiene una altura suficiente, unos aproximadamente 15 centímetros, se trasplanta al campo, ¿ok? Luego que pasa entre 45 y 60 días, ya la planta tiene la suficiente hoja para empezar a recolectar. Luego que se recolecta, se secan. Entonces, después de ese proceso de secado, que también dura entre 45 y 60 días, ya estamos hablando los primeros 45 o 60 días, para julio, agosto se está cosechando, para septiembre, octubre ya tenemos la materia prima seca y ya se empiezan a hacer los pilones, que es para curar la hoja del tabaco. Luego de que está el proceso del curado listo, se enfarda. Un fardo de tabaco es un paquete de tabaco que generalmente pesa entre 50 y 100 kilos, dependiendo de cómo lo quiera conservar, y eso nosotros por lo general esperamos 2 años a que eso esté listo para poder ser usado. Ya al año se habla de que se puede empezar a usar, pero el tabaco también es bueno tenerlo, mientras más antiguo es, mejor es la calidad. Dentro de la elaboración de puros que nosotros realizamos, existen diferentes tamaños o vitolas, ¿ok? Por lo general, los tamaños vitolas que más se realizan es lo que llaman los puros Corona, puro robusto, que es el más vendido a nivel mundial, y también un puro que le llamamos Nuncio, que internacionalmente se le conoce con el nombre del inglés Winston Churchill. El futuro del tabaquero, del purero, que es de los pocos oficios, por no decir el único, que se realiza desde hace 300 años atrás, se realiza de la misma manera, lo veo. Bueno, hay que trabajar como todo, hay que ver de qué manera tanto la administración junto con nosotros se busca la manera de incentivar un poco para no perder la tradición, porque es una lástima que las tradiciones poco a poco han ido mermando y al final las vamos viendo en fotos. Entonces no es posible que tú siempre te acuerdes de que un oficio, ay, qué bonita la foto como se hacía. No, eso tiene que perdurar y durar, porque esto está en parte de la historia de lo que es Canarias y específicamente en La Palma. Aquí hablas con cualquier persona y siempre hubo alguien de la familia involucrada en el tabaco. Orgullo, ante todo orgullo, porque soy el único molinero, yo siempre lo digo, soy el molinero más guapo de Lanzarote, también soy el más feo, porque soy el único, y eso pues es un orgullo, pero a la vez es un poco penoso, ¿no? Que los molinos que hay en Lanzarote, porque no hay uno solo, hay varios molinos que están activos, pero no funcionan, o sea, funcionan pero no trabajan, y es penoso, es un poco penoso, pero es lo que hay. Marcial es el encargado de la molina de José María Gil, la única molinería que permanece activa en toda la isla de Lanzarote. Y aún así, durante décadas, sus puertas también estuvieron cerradas. Es la realidad de un oficio que durante muchos siglos fue fundamental en la sociedad canaria y cuyo recuerdo nos permite conectar historia y vida rural con el paisaje, la identidad cultural y el patrimonio de una tierra que se ha ido transformando al mismo tiempo que lo hacían sus oficios. Los molinos no solo han sido estructuras productivas, sino también centros sociales, hitos arquitectónicos y símbolos de autosuficiencia. Y en el caso concreto de Lanzarote, un símbolo de cómo la isla, marcada por su paisaje volcánico, se forjó gracias al esfuerzo y la creatividad de sus habitantes.
Por eso es tan importante que Lourdes Rodríguez decidiera hace unos años recuperar esta molina y darle una segunda vida. Una en la que pasado y presente, la tradición y los nuevos tiempos se dan la mano y colaboran tratando de encontrar la manera de perdurar en el tiempo y no caer en el olvido ni extinguirse. Yo venía de un mundo un poco solidario en el sentido que yo llevaba el banco de alimentos, había estado mucho tiempo en Cáritas, entonces buscaba una herramienta que me dejara desarrollar un proyecto para recuperar territorio y para crear empleo. Entonces, claro, cuando yo veo esto, para mí era un eslabón para unir todo. Lo que pasa es que nunca pensé que estuviera tan mal. Cuando entro en la molina era un edificio totalmente destruido, ¿no? Estaba todo apuntalado, no tenía luz, estaba súper sucio, era tremendo entrar aquí. Entonces, poco a poco fuimos avanzando en los proyectos junto con el arquitecto para no desentonar con lo que había sido el molino, ¿no? También porque mi idea no era tiro y hago, no. Mi idea era el reciclo, es decir, maderas que estaban en el suelo, pues son las que están detrás de mí en las escaleras, es decir, fuimos reciclando de todo. De hecho, uno de los puntales que aparece era las propias aspas del molino antiguo, es decir, fuimos intentando pues conservar, que no fuera dañino, ¿no? Conservar todo lo que pudiéramos. Piensa que fue muy duro la recuperación no solo del edificio, sino la recuperación del gofio, la recuperación de pequeñas ventas que volvieran a confiar en nosotros, porque todo se había perdido, es decir, es un engranaje que para y que tenemos que volver poco a poco a darle movimiento. Antiguamente yo, por las fotos que puedo ver, esa pequeña placita que hay ahí, yo creo que llegó a ser un momento incluso de unión de los vecinos, porque se veía a la gente mayor, que ahora también lo hacen, trayendo sus granos de casa, ¿no? Lo que tenían en los armarios para hacer su gofio, era el alimento de ellos. Se veían los camellos, se veían los burros, yo creo que fue como un lugar de encuentro. Esa era mi idea era que fuera la molina al final un lugar de encuentro. Yo creo que en algunos momentos sí que lo hemos conseguido. Por ejemplo, en la inauguración se vio el pueblo entero venir a la inauguración, en el aniversario, en el centenario también. Mucha gente mayor viene con sus cereales, con sus legumbres, se sientan y aquí hablan con el molinero. Y eso es lo que yo quiero con el molino, es decir, que sea al final un centro de cultura, ¿no? Un centro de mirada hacia atrás. La gente que hemos buscado para trabajar aquí son otro tipo de perfiles, no es el trabajador que viene 8 horas a trabajar y se va, no, es el trabajador que quiere la molina. Entonces ellos te dan idea, ellos intentan que todo funcione, cuando hay algo que a lo mejor ellos piensan, oh Lourdes, no importa, lo hago yo, es decir, ellos asumen responsabilidades que no tendrían que asumir, pero por el bien de la molina. Creo que necesitamos personitas como ellos, ¿no? Que se vinculen emocionalmente también, no solo laboralmente. Yo soy el molinero del molino y yo soy el encargado pues, de recoger el grano que venga de fuera, de la calle. Todas las personas que vengan pues, me lo ofrecen, yo miro el grano, si es de buena calidad, si es de aquí, sobre todo si es de aquí, y luego pues, se le paga al agricultor el grano que traiga y luego automáticamente solemos meterlo sobre la marcha, si no ese mismo día, al día siguiente ya en el tostador, para conservar más el grano y para ya tener grano siempre tostado, ¿no? Primero se tuesta el grano para hacer el gofio, primero se tuesta el grano y luego se muele. Entonces, normalmente lo tostamos un día y al día siguiente o a los 2 días lo molemos, porque no lo podemos meter en la piedra en caliente. Trabajamos los productos que de la calle nos traen un mogollón de granos diferentes, de alubias, de un montón de cosas, ¿no? De hecho, aquí nosotros solamente trabajamos esos 4 productos, el millo, trigo, cebada y garbanzo, pero de la calle puede venir cualquier cosa. Por eso tenemos 2 piedras, que la manera de trabajar con ellas es muy sencilla. Tiene una tolva arriba, que es el cono ese que vemos arriba, tiene la tolva, luego tiene el dosificador, que yo lo controlo con el hilo este que baja hacia abajo con el peso ese que yo le pongo, y ahí controlo la cantidad de grano que entra. El grano entra en el centro de la piedra, hay 2 piedras, una que está quieta y la otra es la que da vuelta, ¿vale? El grano entra dentro y luego se mete debajo de las piedras y va a salir ya luego por la salidita esta que tenemos aquí tapada con un saco, y por ahí es por donde ya sale el gofio ya molido.
A la vez que ya tenemos el gofio molido, lo metemos en unos barreños que tenemos preparados con sus lotes de fe, con fechas y tal, y ya luego empezamos a empaquetar. Empezamos a empaquetar pues, para mandar a clientes en tiendas, supermercados, en restaurantes y también para atender aquí a la tiendita de la que tenemos, la tienda que tenemos aquí en el mismo molino. Antes usábamos el de gasoil, un motor de gasoil grande, un motor inglés, un Ruston inglés, que es una bestia la verdad, pero es un motor muy antiguo, entonces lleva mucho humo, hacía mucho ruido y hace, como te dije antes, unos 7 u 8 años, se puso un motor eléctrico. Entonces ese motor eléctrico es el que hace funcionar la piedra. La piedra funciona igual que ha funcionado de toda la vida, unas piedras arriba y otra abajo, dando vueltas. Es el sistema de elaboración del gofio el que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y seguimos trabajando de esa misma forma. Yo creo que el millo, el trigo, la cebada y el garbanzo de Lanzarote no tienen ningún tipo de competencia, o sea, tenemos un producto de muy alta calidad. La clientela es muy variopinta, la clientela viene gente de la isla, viene gente de toda la isla, o sea, por eso yo me doy cuenta de que el producto que vendemos es de muy alta calidad, porque hay gente que se mueve desde el norte de la isla hasta aquí a comprar 1 kilo de gofio. O sea, eso algo quiere decir, ¿no? De hecho, viene gente de Tenerife, de Gran Canaria, de Fuerteventura, de un montón de islas y vienen aquí a probar el gofio de Lanzarote porque tiene tan buena fama, que tiene tan buen producto. Y todos se van contentos porque yo siempre les doy un poquito a probar, que siempre tengo muestras por aquí para dejarlos a probar y la verdad es que les encanta. La industria del gofio es bastante laboriosa y poco recompensable, ¿no? Recompensada. Se gana muy poco dinero, el grano en Lanzarote se encarece mucho porque la agricultura está un poco apagada. Está claro que yo no voy a cultivar si sé que el producto no se va a vender, entonces creo que lo que hay que buscar es una manera de que el producto salga, ¿no? Promocionar más nuestro producto, que tenemos un producto de muy alta calidad. Demanda hay porque la gente consume ese producto, pero lo que está claro es que un agricultor de 70, 80 años no se va a dar de alta para vender 100 kilos de millo. O sea, hay gente joven que está preparadísima para estas cosas. Yo cogería, si fuera las instituciones, y mimaría a esa gente porque son pocos los que quedan y son de muy alta calidad y no todo el mundo se mete en este mundo, porque es un mundo complicado y al ser complicado necesita ayuda. Si no hay ayuda, no hay motivación. Date cuenta que en Canarias por persona se consume al año 30 kilos de pan, al año, por persona. Eso es un dato que es importante, quiere decir que la elaboración del pan tiene su mercado, ¿no? Y no sé, si te gusta, pues puedes aprender. Ya te digo, es un mundillo que si te gusta, es bonito. El pan ha sido y sigue siendo un alimento fundamental para los seres humanos, pero su elaboración ha sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo. El auge del modelo de macropanaderías, que logran atraer a los consumidores con precios muy competitivos, está llevando a la paulatina desaparición de los panaderos artesanales, esos que aún se dedican a preparar la masa, hornearla, venderla y distribuirla por sus propios medios, con muchos esfuerzos en jornadas de trabajo interminables. Sin embargo, aún quedan lugares, como el municipio de Ingenio, en Gran Canaria, donde siguen existiendo estos pequeños establecimientos en los que se elabora, por ejemplo, el reconocido pan de puño, que es una de las delicias gastronómicas de la zona. Ingenio cuenta actualmente con 4 panaderías artesanales, la de Fernando Artiles, Paco de Florentina, Los Sosas y la panadería Lina Amaro, de carácter familiar, y en la que trabaja Pepe, que no solo cuenta con una gran tradición, sino que aún conserva un horno de leña que ya tiene más de 250 años. Creo que unos 24, 25 años, a principios del año 2000. Mucha gente se fue de la hostelería y yo me vine al pueblo otra vez y tuve contacto con mi primo Amaro y con mi tía. Entonces en ese año, a principios del año 2000, empecé yo ya de fuerte. Nosotros somos la quinta generación de todos nuestros tíos y retíos y etc. Antiguamente era mucho más duro. O sea, por ejemplo, de lo que yo conozco o sé, es que después de la posguerra
la gente, había lo que había pobreza. Entonces la gente en este horno, por ejemplo, en sí, amasaban, por ejemplo, una señora 2 horas, luego otra vez otra, y se turnaban, y con eso se buscaban la vida. Algunos llevaban el pan que hacían a las playas para venderlo, pues otros en los pueblos. En nuestro caso, mi tía Lina, que fue la que mantuvo la tradición, que mantuvo, fíjate tú, una persona soltera, ¿no? Y bizcochaba mucho. Hacía mucho bizcocho y menos pan. Entonces una persona sola lo podía elaborar y vender, porque trabajaban 2 o 3 horas. Y luego ya el tema de que le ayudaba era a lo mejor un tío que le traía, aquí se dice retama, o bien cualquier vecino le pagaba y le subía la leña, la dio a subir, pero ella estaba sola. Pero aquí en la zona había 8 o 9 hornos pequeñitos, en los cuales familiares, y la gente iba a comprar el pan, ¿no? Y una anécdota que siempre hemos guardado y hemos tenido aquí es que cerramos los domingos. El motivo era porque en aquel entonces, que había menos población que ahora, la gente los domingos iba a las playas. No había medio de transporte, pero cuando empezó ya el movimiento, después de que ya vino la democracia, en fin. Y entonces la gente no venía, cerrábamos los domingos y no se hacía pan. Y la gente lo compraba el sábado para el domingo. Y hemos mantenido eso nosotros también, para que vea que hasta eso lo hemos mantenido, la tradición, ¿no? Pero hornos había por lo menos, sí, Florentinita, Tomasita, había 8, 9 o 10, todavía algunos están en pie. Produciendo, habemos 2 de horno de piedra antiguo. Date cuenta que este edificio tiene en sí 200 y pico largos para adelante, 50 y pico largo el edificio, y el horno funcionando. Y a otros se han derruido y otros están ya cerrados y no trabajan, ¿no? Cada panadero tiene su receta. Unos se parecen unos a otros, pero cada uno tiene su... Porque si te pones a mirar la materia prima, la harina es la misma, pero cada uno tiene su pequeño secretillo. Nosotros usamos masas madres para todas las masas. Nosotros fermentamos con masas madres. Y si vemos que le hace falta un poco de ayuda a las harinas, le ponemos un poquito de levadura seca, ¿no? El proceso es amasarlo, luego se le da un reposo más o menos de, no sé, 30, depende, hasta inclusive el tiempo influye también hasta para hacer el pan. Si hace calor, si hace frío, por darte un ejemplo, ¿no? En invierno usas agua caliente, en verano usas agua fría. Un reposo de 30, 40 minutos y luego ya cuando esté preparado cuando ya, o sea, ya el pan hizo la masa madre hizo su función, pues lo guisamos, ¿no? Que suele estar en el horno unos 15 minutos, 18 minutos más o menos. Nosotros estamos elaborando actualmente pan común de toda la vida, que es el normal, de harina de trigo. Luego hacemos también harina con harina de millo, pan de millo, lo hacemos 3 días en semana, se vende mucho al restaurante. Luego hemos integrado a la panadería pan integral porque la gente, es lo que te pide el mercado. 2 días en semana hacemos tortas de canela con limón rallado, que son muy ricas. Cuando hay eventos como la feria, por ejemplo, a lo mejor nos inventamos, no sé, no nos inventamos, hacemos lo que no hacemos durante todo el año más o menos, pero si nos los piden también lo hacemos. Hacemos panes rústicos de pueblo, grandes. Otra cosa que también hacemos es el pan de papas. Eso lo hacemos cada 15 días. Hay gente que nos lo pide a diario, pero no, un poco porque lo diario, lo cotidiano es el pan común y el pan de millo. Y en las generaciones anteriores nos enseñaron a hacer un pan de aceite, que es muy rico, pero actualmente la gente como que no lo valora o no le gusta, y entonces hemos dejado eso. Por ejemplo, en ese caso es lo que te decía, que se puede hacer en la feria, que lo hacemos nosotros, ¿no? Antiguamente nuestras tías y las señoras que amasaban utilizaban a granel, y había un trigo que es muy bueno para mantener el pan, que era el trigo negro, que ya no hay. Ya ese trigo se extinguió. Creo que hay alguien que tiene algún grano guardado, pero no lo elaboran. El futuro, pues no te sé decir. Por ejemplo, en el caso de mi primo Amaro, los hijos estudian, la hija sí hace algo, está en la otra panadería. En mi caso, las mías estudian, pero nunca les he planteado de panadería. Sabes que es un sacrificio, eso es tener un despertador siempre a tu lado en la mesa noche.
El futuro nadie lo sabe. Unos trabajan por necesidad, otros porque les gusta, en mi caso a mí me gusta. Y tengo compañeros aquí también que les gusta y les gusta averiguar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Gente que le gusta y que no le gusta. Y yo creo que un poco rebota el horario. Y la gente joven hoy día está un poquillo... No sé si porque antes había más necesidad que ahora. No sé decir, cada cabeza es un mundo. Pero que sí, más las generaciones que están viniendo un poquito más flojillas, sí. A las 11, las 12 de la noche estamos aquí ya. Y sí, estamos hasta las 12, la 1 de la mediodía. Y liberar los domingos, que es el día que tenemos para descansar. Pero sí sacrificado, la noche no todo el mundo le gusta y no todo el mundo la quiere. Hay gente que sí y otros que no. Pero es duro. Nosotros hemos tenido con trabajadores aquí que al tiempo se han dado cuenta que no es para ellos, que pensaban otra cosa, ¿no? Y hay que entenderlo, es así, el ser humano es... hasta el paladar en el pan te cambia, nosotros estamos continuamente cambiando el paladar. Por eso digo que esto es una ciencia que tiene que gustar, tiene que gustar. Mi hija muchas veces me dice, ¿cómo puedes recordar un trabajo con tanto cariño y con tanto anhelo? ¿Será que era joven? ¿Será que para mí fue una tabla de salvación para mi familia? ¿Será por lo que será? No sé por qué, pero es que no recuerdo nada malo de la fábrica. Es que yo le doy gracias a la vida a veces de haber tenido yo aquel trabajo, porque sacó de muchos apuros a mi familia. Ana María fue una de las muchas mujeres que décadas atrás trabajaron en las conserveras de pescado de Canarias, oficio del que apenas quedan actualmente huellas físicas en el archipiélago. Pero en su momento, sobre todo en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, isla en la que nos encontramos, fue una industria de vital importancia entre las décadas de 1950 y 1980, llegando a concentrar el 90% de la flota de sardinas españolas. Aunque su importancia no fue solo económica, sino también social, ya que favoreció la convivencia de ambos sexos en el ámbito laboral, lo que supuso un gran avance en el reconocimiento y prestigio de las mujeres como trabajadoras. Por término medio, cada fábrica de conservas y salazones daba trabajo entre 250 y 400 mujeres. Hoy olvidadas, hubo un tiempo en el que todo el mundo conocía los nombres de empresas como Conservas El Ancla, Rócar, Afer, Conservera Canaria o Hijos de Ángel Ojeda, que fue el lugar en el que Ana María pasó los años más felices de su vida. El muelle de Arrecife en aquella época era el corazón de Arrecife. Yo empecé a trabajar en las conserveras en el año 76. Tenía 14 años y yo me enteré de que la fábrica se ganaba dinero y me estuve rápida. Y como mi madre no me firmaba porque era menor de edad, pues me firmó mi abuela y me fui con 14 años y empecé a trabajar ahí por necesidad. Porque mi padre estaba enfermo, en aquel entonces no era como ahora, que cobran seguros ni nada. Y yo me fui a trabajar para mantener la casa de mi madre. Cuando yo empecé en la fábrica, el trabajo era cortar y empaquetar, meter en lata, porque eso era una cadena. Cortaba, empaquetaba, otro llevaba al cocedor, otro sacaba del cocedor, otro cerraba las latas, otro... Era una cadena, empezaba desde la puerta y terminaba en la última almacén. Nosotros llenábamos la lata de sardinas, luego eso se guisaba en un gran estanque que se llamaban cocedores, lo metías por aquí, salían por detrás. Ahí lo recogían otros chicos que lo llevaban directamente a una cinta y se van cerrando una a una. Y ahí cada máquina tenía de lo que llevar a la sardina, si era de aceite, si era de aceite de oliva, si era de tomate, y la máquina solo te ponía el aceite o el tomate y la máquina lo cerraba. Eso ya lo hacía todo maquinaria. La mano de obra era más bien cortar y empaquetar. Lo importante es que las manos no se pararan. Mientras tú no pararas las manos, tú podías hablar, cantar. Vamos que si hablábamos. Había 6 máquinas empaquetadoras, cortadoras habían 6. Y en cada una había 4 o 5, según la rapidez de cada una, porque yo a lo mejor podía decir, en la mía pongo ahí 4 para ganar más primas. Y te ponía menos mujeres, según lo rápida que fuera, ¿no? Y nos poníamos a cantar, empezaba la primera máquina 4 y terminábamos las 30 o 40 cantando y nos oían las empaquetadoras y seguían las empaquetadoras. Y los villancicos de Navidad lo cantaba la fábrica entera.
Allí lo importante era que no pararas de trabajar, pero allí no te mandaban silencio. Tú tenías un puesto de trabajo que solo podías abandonar para ir al baño y para beber, nada más. O si te cortabas para curarte. Pero mientras estuvieras trabajando, hablabas hasta con los encargados. Ellos venían y se acercaban y hablaban contigo porque el trabajo, yo trabajaba como estoy mirando para ti, yo cogía la sardina y hacía así. Y yo no tenía que mirar la sardina por el tacto, sabía dónde estaba la cabeza de la sardina. Y siempre iba boca abajo. Y tú trabajabas sin mirar. Entonces podías hablar lo que tú quisieras. No había, por lo menos en la fábrica de Ojeda, mudas no había. Allí hablábamos todo el mundo. La zafra duraba 6 meses, vamos a poner, y luego cuando la zafra ya no había zafra, no había sardinas, sino congeladas. Luego vinieron las congeladas, porque al principio no había ni congeladas, trabajábamos atún, tasarte. Luego empezaron a venir a Gramar y a congelar sardinas en Agramar y había sardinas congeladas durante todo el año. Pero eso era un trabajo de zafra. La zafra terminaba, la sardina terminaba y empezábamos a trabajar atún, tasarte. Luego ya empezó la congelación y luego teníamos nuestras vacaciones. Sí. La fábrica fue un trabajo muy bien remunerado, con muchos derechos. Es que parece mentira. Yo creo que en aquel entonces teníamos más derechos la gente que trabajábamos en la fábrica que hoy en día en muchas empresas. Es que yo me he quedado con eso, con que era una industria que valoraba mucho el personal. La fábrica era, la mano de obra era de mujeres, porque tú podías ver mujeres en los cocedores metiendo parrillas, que era un trabajo duro, pero no podías ver nunca un hombre empaquetando, ni cortando, porque eso era un trabajo de mujeres. La fábrica sin las mujeres no se hubiera podido hacer. Pero fíjate que creo que era la primera empresa que se creaba aquí en Lanzarote, una industria donde trabajaran mujeres y hombres juntos. Entonces eso era muy mal visto trabajar en la fábrica, ya te lo digo, porque las mujeres trabajábamos o en casas limpiando, o las más afortunadas en tiendas, o algunas que ya empezaban a trabajar en la hostelería, porque no era como ahora la hostelería, había muy poca hostelería aquí. La empresa más grande que había aquí eran las conserveras. Y trabajar hombres y mujeres, uy, eso no era tan bonito. Mi madre no quería que yo fuera, pero porque trabajaban hombres, era su mentalidad. Pero cuando vio el sueldo, dijo mi madre, yo te llevo la comida a la 1 para que no vengas, a las 12 para que no vengas a comer. Porque claro, yo empecé a sacar una casa con mis hermanos adelante y a mi madre dejaba de pasar trabajo. Entonces la fábrica ayudó a muchas familias que venían del campo, de Fuerteventura, de Las Palmas, de la península, venían a trabajar porque no había mano de obra para tanta aquí. Y aquí se quedaron ya muchas familias para siempre, pero vinieron a trabajar en la fábrica. Era maravilloso, trabajaba con gente de todos sitios y familias enteras, padre, hijo. Es que era estupendo. Cuando empezamos a trabajar éramos chicas jóvenes, 14, 15, 16, es que éramos niñas. Pero eso nos dio el tener un sueldo, aunque yo no lo manejaba mi madre. El tener un sueldo nos hizo a nosotros un poquito más independientes. Muchas trabajaban hasta que se casaban. Y una vez que se casaban se quitaban de trabajar. Otras seguían trabajando hasta que tenían el primer niño, y yo no. A mí la fábrica me dio tal independencia que a mí me gustaba trabajar. A mí me gustaba trabajar y sentirme que yo llevaba mi sueldo y que nadie me daba de comer. Cuando yo me casé, mi marido se embarcaba en las sardinas, es que mi marido la traía y yo la empaquetaba. Entonces, mi marido cuando me casé me dijo, si te quieres quitar de trabajar, y yo le dije, no, ¿por qué? Cuando tuve mi primer hijo, me dijo mi marido, si te quieres quitar de trabajar para criar el niño, y yo le contesté, ¿te quitas tú? Porque a mí me encanta trabajar. ¿Tú quieres quitarte tú? A mí me encanta trabajar. Vamos a buscar soluciones porque yo no me voy a quitar de trabajar. A mí el trabajar toda la vida, no sea todas las mujeres. Yo hablo por mí. A mí el trabajar me daba mucha seguridad y me daba mucha independencia. Y por eso trabajé toda la vida. Porque aparte de que me encanta trabajar, yo le digo a mi hija y a mi nieta, trabajen, sean independientes. Porque el trabajar es bueno porque te abre mucho la mente. Y aparte que te abre la mente, te abre el ser tú
una persona que decida, que tomes tus decisiones, que nadie decida por ti. Y el primer paso es trabajando. A mí el oficio, en primero que me gusta, o siempre me ha gustado, y segundo que lo que hago, a mí es hacer unas botas de maga, hacer una polaina, forrar un zapato, es que me encanta. Y de todas maneras, cuando viene alguien y tú le haces un trabajo y le haces unas botas de maga o le haces unas polainas o le forras unos zapatos y te dicen, ¡oh, espectacular! Eso es lo que te llena de orgullo y dices tú, ¡oh! ¿Dónde voy a ir? Aquí, zapatero. Hubo un tiempo, no hace tantas décadas, en las que los zapateros no solo abundaban en Canarias, sino que además gozaban de cierta notoriedad al ser los encargados de fabricar el calzado de buena parte de la población. Pero el progreso y la tecnología se encargaron de reducir drásticamente su importancia, al dar paso a la fabricación masiva de zapatos contra la que no se puede competir. Un sector que sigue apegado a un sistema de producción tradicional y artesanal más admirado que demandado. Por eso no es de extrañar que Pedro y su hermano Tomás conserven, aunque en muchos casos sea de manera testimonial, alguna de las herramientas y máquinas de coser con las que su padre comenzó el negocio en 1951. Han pasado los años, pero en la zapatería Chávez, ganadora en 2012 del 9º Premio Artesanía y Patrimonio Villa de la Orotava, otorgado por la Asociación Cultural Pinolere y el Ayuntamiento de la Villa, sus dueños aún recuerdan con cariño aquellos tiempos en los que muchos canarios acudían a su negocio para reparar o renovar su calzado. La zapatería fue fundada en 1951 por mi padre, Pedro Chávez. Mi abuelo se llamaba Tomás Chávez Rivero, era herrero, pero mi padre, como le gustó más la profesión, yo creo que de zapatero que de herrero, pues enfrente de la casa había un zapatero, se puso allí a trabajar con él, y mi abuelo tenía aquí una herrería y un espacio que era pequeño, donde mi padre se lo pidió en el 51 para él montar su zapatería, y mi abuelo le dio el trocito ese de espacio del local. Aparte que le pidió 1000 pesetas para comprar herramientas y materiales para empezar la zapatería. Mi padre trabajaba toda la semana, mi padre trabajaba de lunes a domingo. Él venía, él no tenía ocio ninguno, el ocio de él era trabajar, era la zapatería. Entonces él lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo venía a trabajar, y si no venía a trabajar, venía, abría, se ponía a limpiar las máquinas, pero esto estaba abierto toda la semana estaba abierto. Yo estaba estudiando, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde, entonces no podía hacer las dos cosas, yo tenía que venir a trabajar, y entonces no podía hacer las dos cosas, entonces le dije a mi padre, voy a trabajar contigo, ¿cuánto me pagas? Y me dijo, yo te pago tanto, le dije, pues me voy a trabajar contigo, y dejé de estudiar, pero me vine a trabajar porque me gustaba. Antes había muchos zapateros, no es como hoy. Date cuenta que los zapatos antes se hacían todos a mano, no es como hoy que vienen de fábrica, de fuera, sino antes se hacían todos los zapatos hechos a mano. Hacía zapatos para la gente que trabajaba en la platanera, que eran de goma de camión. Después los zapatos bajos, eso eran botas. Y después habían zapatos bajos para salir los domingos y eso. Y todo eso se hacía a mano, sandalias, pues, botas de maga, polainas. Es que antes no venían los zapatos como vienen hoy en tiendas para niños, ni tenis, ni nada de eso. Antes eran botas y zapatos se hacían para adultos tanto como para niños. Se hacían bastante. De todas maneras, antes el zapatero es el que montaba el zapato, y después había una gente que se llaman cortadores, que también eran zapateros, pero eran cortadores. Cortadores, el que hacía el corte, el que hacía la parte de arriba, lo que es la piel del zapato. Ellos lo cortaban, la piel, lo cosían, hacían lo que es la parte de arriba del zapato, y después el zapatero es el que lo montaba y lo cosía. Sí, antes se tenía mucha relación con todos los zapateros. Antes eran los zapateros, hubo incluso aquí en La Orotava hicieron o pretendieron hacer como una asociación de zapateros, porque como habían tantos,
Se intentó hacer, no sé si llegó a hacerse o no, pero sí hubo unos años en que se habló para hacer una asociación de zapateros y eso. Pero se llevaba muy bien, ¿eh? Aunque fueran todos, eso se llevaba muy bien, se prestaban cosas, herramientas, hormas para hacer los zapatos, materiales. Tú no tenías materiales, pues yo te lo presto y cuando tú me lo das. De todas maneras, las zapaterías antes era como un sitio de, vamos a decir, de ocio. Aquí venía mucha gente, pero no a traer zapatos. Eran clientes, pero no venían a traer zapatos, sino a sentarse y hablar. Se venía mucho a hablar de fútbol y cosas cotidianas de la vida. La gente que subía, a lo mejor la gente de la parte alta, no alta aquí, sino por encima aquí de la zapatería o la parte alta ahí, como subían caminando de la Platanera y tal, con sus cestitos pues venían, se paraban aquí y hacían un descanso. Entonces aquí se ponían a hablar, esto, lo otro, tal, y después seguían caminando. Pero hoy en día ya no. Bueno, viene alguno también todavía hoy en día, pero no es como antes. Antes venía mucha gente. Este es el martillo macetear, martillo de zapatero. Y esto es una plancha que se le cortó el mango. Y esto se utilizaba cuando hacía los zapatos, mojaba la suela en agua y para que la suela quedara firme, esto se ponía, se mojaba la suela en agua, se sacaba, se amorosaba con la mano y luego esto se ponía aquí y esto, si fuera la suela mojada, se ponía aquí y esto se martillaba todo para que la suela cogiera fuerza, cuerpo, ¿sabes? Y eso es, y esto es, también son unas pinzas, que esto cuando hace los zapatos para montar los zapatos, va en la horma y esto tal, y esto servía servía, no sirve de martillo, tira, coges la tacha y clavas al mismo tiempo. Se puede vivir del oficio, a ver, no te vas a hacer rico porque nadie trabajando se va a hacer rico, pero sí, para los sueldos, los seguros y pagar sí te da, sí. El futuro será que se cerrará, el futuro no, esto no, es que no hay zapateros, es que queda poca zapatería, en la Orotava ya no queda, en la Orotava ya no quedan zapaterías, así como esta. Nadie quiere aprender, tampoco se puede enseñar a nadie. Antes era diferente, cuando mi padre empezó con el maestro, la suela estaba a ración, cada zapatero tenía sus kilos de suela para trabajar, entonces mi padre fue y el maestro tenía que apuntarse en la Sendicar, se llamaba la Sendicar, pues fue a la Sendicar y el tío para apuntarse para poder tener sus kilos de suela para él trabajar. Entonces durante un año era aprendiz. Durante un año mi padre no podía ni pedir sueldo ni cobrar sueldo. Ahora, si el maestro quería darle una propina por los fines de semana porque le dio la gana al maestro, pues se lo daba. Pero durante un año era aprendiz, no podía tener ni sueldo, no pedir nada. No, durante un año. Hoy en día, si tú metes un aprendiz aquí, primero que vas a perder un montón de tiempo en enseñarlo. Segundo que tienes que pagarle un sueldo. La seguridad social. ¿Sabes? No es que tú digas, mete una persona aquí y lo enseño y a ver, vas a tener más pérdidas que ganancias. Porque cuando yo aprendí, echaba a perder un montón de cosas. Habían suelas que ya no servían. Tú le estabas montando una suela a un zapato, lo hacías mal y eso no servía. Tenías que empezar otra vez de nuevo. Y todo eso no sirve, todo eso lo pierdes. El día que se cierre, pues se cerrará. Todo esto se tirará. Se venderá, porque ¿quién quiere las máquinas? ¿Quién habrá? Si nadie sabe. Los zapateros que están hoy son los Mr. Mini y los zapateros rápidos. Pero un zapatero de esto no te sabe hacer un remiendo, no te sabe coser un zapato. Es que nosotros hacemos de todo. Nosotros te arreglamos un bolso, te cosemos unos zapatos, te remendamos, te ponemos unas tapas, te ponemos una suela. Es que hacemos muchas cosas. Cuando tú tienes tu telar es que es una parte de ti. Cuando tú te sientas a enhebrar, estás en lo que estás. Entonces, esa transmisión que en ese momento de meditación se da con el enhebrado, yo pienso que es enriquecedor a todos los niveles.
porque te despeja la mente de todo lo externo, porque te centra en lo que estás haciendo. Las primeras tejedoras que llegaron a Canarias lo hicieron como mujeres de los colonos en tiempos de la conquista, y desde ese momento hasta la actualidad, el tipo de telar apenas ha cambiado. Pese a su gran importancia, durante los siglos XVII y XVIII, con la mejora en los transportes y la industrialización de los textiles, el oficio de la tejeduría empezó a decaer. Y aunque tuvo un repunte a partir de 1940, durante la posguerra, lo cierto es que hoy día está al borde de la extinción. Una zona donde los telares siempre han tenido gran fama es el municipio de Artenara, en Gran Canaria, ya que por su clima y altitud, la lana siempre ha sido imprescindible para su uso invernal. Entre las tejedoras más famosas se encuentran las de Acusa, las Arvejas y las de las Cuevas, siendo un oficio principalmente femenino y de apoyo a la economía familiar. Pero hoy, ni siquiera Artenara se libra de ver cómo esta práctica ha caído en desuso, por lo que la labor de Jennifer Cabrera para mantener viva esta tradición se antoja más importante y necesaria que nunca. Pues yo comencé aprendiendo a tejer en Las Palmas, precisamente por la calle Perojo, en el estudio textil La Rueca, con la tejedora Paula Monzón, en su taller textil. Y bueno, ahí estuve con ella pues unos cuantos meses, y ya después pues adquirí mi telar y me dediqué a tejer, y de forma autodidacta, un poco ensayo-error y a través de los libros, ¿no? Esto fue pues hace unos 30 años aproximadamente. Yo siempre he seguido trabajando en el telar. Sí que es verdad que durante muchos años abandoné el oficio. Tuve mi telar guardado porque, bueno, las circunstancias de la vida pues no eran las idóneas como para dedicarme a la artesanía. Y ya después de eso, pues gracias a un curso que propició el Ayuntamiento de Artenara, pues hicimos un curso de telares, y la verdad que fue tanta la demanda que tuvimos que hacer como dos grupos, ¿no? y ampliarlo un poquito más. Después de eso, pues gracias a la propuesta de una persona aquí, de un maestro que vive aquí, que es César Agut y Ferrer, pues se empezó un poco a proponer por parte de esta persona pues la idea de rescatar el oficio y de crear una escuela, ¿no? Sobre todo porque antiguamente en Artenara, en el barrio de las Cuevas, solamente había 5 tejenderas. Hasta en Acusa Seca llegó a haber una, en el barrio de Echajunco 3. Y ya no digamos en lo que es el Tablao, que pertenece a Juncalillo, pero que está aquí al lado de las Arvejas, ¿no? O sea, geográficamente estamos uno al lado del otro, ¿no? Entonces, toda esa riqueza tanto de textiles como del oficio de tejedora, pues había que rescatarla, y bueno, gracias a esa iniciativa, como digo, pues empezamos a tejer las mujeres que hicieron ese curso, pues de 12 o 14 creo que habían, pues nos quedamos como 5 o 6 ya de forma permanente. Antes de sentarnos a tejer en el telar, cada pieza que nosotras hacemos lleva un proceso, y ese proceso empieza en una libreta con un lápiz y una goma, con ciertos cálculos matemáticos y con ciertas fórmulas para calcular la cantidad de materia prima que tú vas a utilizar en el tejido. La urdimbre, según los cálculos que tengamos hechos, lleva pues una cantidad de hilos o de otros, ¿no? Es que son muchas cosas a tener en cuenta. Entonces montamos la urdimbre en la parte trasera del telar, la enrollamos en el enjulio o en el plegador trasero. Una vez que la tenemos enrollada en ese enjulio, la pasamos a los lisos. En los lisos enhebramos específicamente según el tipo de punto que vayamos a hacer. Pasamos al peine, el peine que está en el batán, que es lo que siempre vemos a las tejedoras hacer hacia adelante, ¿no? Date cuenta que cada hilo de un tejido pasa por la mano de la tejendera 4 o 5 veces antes de empezar a tejer. Tenemos el peine enhebrado,
y pasamos a hacer lo que es la armadura, que es enhebrar los lisos a los pedales. Y bueno, una vez ya lo tenemos todo enhebrado, pues ya entonces es atar la urdimbre al enjulio delantero, a lo que está delante de la tejedora, y ahí comenzar a tejer. Y se teje así pues las horas que sean necesarias hasta terminar la urdimbre. Un tejido hecho a mano en un telar manual no es solo el tejido y el trabajo, sino es en conjunto la idiosincrasia de una zona, es la etnografía, es todo lo que se recoge, ¿no? Son los materiales, son los puntos tradicionales. El telar tiene infinidad de puntos. A mí me gusta mucho usar una frase de una tejedora de la aldea que dice: el telar no tiene fin. Y es verdad, o sea, yo llevo 30 años y sigo aprendiendo. Sí, es verdad que siempre te vas actualizando porque vas aprendiendo técnicas nuevas, porque como decía, yo sigo aprendiendo. Y bueno, cuando eso sucede, pues ya estás deseando terminar lo que tienes en el telar para ya meterle mano a otra cosa que ya tienes en mente. Y si tienes dos telares, como solemos tener casi todas las tejedoras, pues tienes uno grande para las piezas grandes, y otro más pequeñito para las piezas más pequeñas, ¿no? Pero sí, más o menos siempre está todo en marcha. ¿Que no se puede vivir de esto? Es verdad, no se puede vivir de esto. Pero oye, tienes la satisfacción de que una pieza que tú realices va a trascender en el sentido de que la vas a regalar a alguien, la va a tener toda su vida, la va a heredar parte de su familia. Y yo pienso que eso es más que un presente, más que un regalo, ¿no? Ahí estás dando una parte de ti, ¿no? Bueno, todos los artesanos, cualquier cosa que hacemos con los oficios va a parte un cachito de nuestra alma, ¿no? La ilusión de todas nosotras es que alguien tome el relevo. Yo particularmente, la gente que aprende conmigo, casi todas son mujeres, mayores, en edades de 60 para adelante. Sí es verdad que algunas veces hay personas más jóvenes, eso a mí, vamos, me llena de dicha, porque cuando veo una persona joven que viene, que es constante, que le gusta, que quiere aprender porque quiere tener su telar, bueno, yo es que me tiro de cabeza porque son muy poquitas, ¿no? Oficios que ya se han perdido, que ya no se pueden rescatar porque ya nadie los hace, yo por pedir. O sea, hay que crear escuelas. El que desde la base los niños, las niñas aprendan a un oficio artesanal, aparte de las ventajas que tiene anímica y psicológicamente. O sea, al trabajar con las dos manos, tenemos dos hemisferios cerebrales, que eso también ayuda al desarrollo cognitivo, ¿no? Es que todos son ventajas, ¿no? Entonces, yo si fuera presidenta del gobierno, yo lo metía en todas las escuelas, un área de artesanía de diferentes oficios, ¿no? Bueno, de sueños también se vive. Diferentes protagonistas, diferentes oficios, pero una idea común: la necesidad de preservar unas tradiciones que han sido parte fundamental de Canarias a lo largo de los siglos, que han ayudado a definir no solo quiénes somos, sino el entorno en el que vivimos, porque todo está relacionado. No podemos entender nuestra historia sin fijarnos en el paisaje que nos rodea. Las ciudades jamás habrían crecido sin los trabajos que desempeñábamos, y los oficios explican el porqué de nuestro carácter y forma de ser. Un círculo infinito en perfecta comunión. La tierra, de una u otra forma, siempre nos ha dado un propósito. Nos ofrece retos, nos proporciona ventajas y nos permite superarnos y demostrar nuestra inventiva, tesón y capacidad de trabajo. Lo que hemos presentado es una historia en constante movimiento, que ahora, como hemos visto, parece haberse ralentizado. Pero el corazón del pasado aún late. En los corazones de las personas a las que hemos presentado, y en la de otros muchos que a lo largo de la historia han ayudado,
ayudan o ayudarán a que estos oficios, esta sabiduría, no desaparezca. El tiempo es infinito. Mirar al pasado es la mejor manera de encarar el futuro, con el orgullo de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, convertidos en custodios de unos oficios que de una u otra manera nos representan. Y por eso no podemos dejar que se olviden.